Historia Argentina. Manuel Gálvez escribió en 1945: si Sarmiento no hubiera existido, la Argentina no sería lo que es. Juro por Dios, nuestro Señor. Domingo Faustino Sarmiento asumió la presidencia del país en octubre de 1868. Fue el paso máximo de una larga carrera política en la que nunca renunció a sus convicciones. El pasado no hay que criticarlo, hay que superarlo. Señor Sarmiento, hemos terminado. Todavía no. Me quedan pluma y papel para hacerle saber a los gobiernos que, siendo el pueblo soberano de sus destinos, es indispensable educar al soberano. Sarmiento no negociaba ni hacía alianzas. Llegó al poder como candidato independiente y superó en las elecciones a los partidos tradicionales. Fue polémico y a veces irritante, pero ante todo, un político libre de ataduras, un gobernante decente. Si quedó en la historia como uno de los argentinos más notables, fue porque con la espada, la pluma y la palabra, sacó a la Argentina de su pasado colonial y la puso en la senda de las naciones modernas. Acostumbrados a una época donde la política suma personalidades de los ámbitos más diversos, es difícil distinguir cuáles son las condiciones que un hombre necesita para gobernar. ¿Cómo se forma un político? ¿Cuándo nace su vocación? Domingo Faustino Sarmiento no fue un improvisado. Pasó gran parte de su vida formando y exponiendo las ideas con que transformó al país cuando llegó al poder. La Argentina del futuro y el rol de los gobernantes fueron las tesis excluyentes de todos sus escritos en novelas, periódicos, artículos. Sea cual fuere el tema, Sarmiento siempre encontró la forma de hablar del país. Nació el 15 de febrero de 1811 en San Juan. La gran figura de su niñez fue Paula Albarracín, su madre. Ella le inculcó la disciplina, la honestidad y el ansia de aprender. Era mi cabeza desde pequeñito un cajón de sastre lleno de retazos de historia, viajes, cuentos de brujas y aparecidos. A la edad de 4 años me había labrado la reputación del lector más petulante y gritón que se había visto hasta entonces. ¿Qué personaje Sarmiento? Aquí se lo recuerda bien, en el museo que lleva su nombre, entre sus muebles, sus cuadros, sus libros y sus papeles. Pero siempre está en el centro de la polémica. Tal vez porque encabeza una línea de pensamiento, una línea de análisis que contrapone la civilización a la barbarie en la historia argentina. Y este es el título de su libro más famoso, La biografía de Facundo, de Juan Facundo Quiroga. Sarmiento quería modernizar al país, desdeñaba la campaña, desdeñaba el gauchaje y quería modernizarlo a la europea, o quizás mejor a la norteamericana. Por eso quiso que hubiera inmigrantes, quiso que hubiera una escuela pública, quiso que hubiera, en lugar de estancias ganaderas, campos dedicados al cultivo de cereales, y por eso también quería que hubiera instituciones en lugar de caudillos. Esto lo hace el padre de la Argentina moderna, pero también el eje de una cantidad de polémicas en torno a todos estos cambios, y así debían haberse llevado así o de otro modo. A los 15 años empezó a actuar sobre la sociedad. Fue maestro en una rústica escuela de San Juan. Maduró sus jóvenes ideas y tomó las primeras decisiones. Estaba yo parado en la puerta de mi tienda cuando vi llegar 600 salvajes de Facundo con el alarde triunfal que da el polvo y la embriaguez. Todo el mal de mi país se reveló de improviso. Entonces la barbarie.
2 años después entregaba la llave de la tienda para ceñir la espada contra Quiroga, los Aldao y Rosas. Evaluando el encono con que Sarmiento se enfrentó a los caudillos federales, se hace difícil no considerarlo un unitario más. Pero un análisis más profundo nos lleva a descubrir que Sarmiento combatía a los caudillos, fueran o no federales. Entendía al caudillaje como un sistema político que implicaba para su existencia la eliminación de toda voz opositora. Al no estar abierto al disenso y al debate, el caudillo era una continuación del antiguo régimen colonial. Era el rey absolutista de súbditos analfabetos. Entré en la amarga senda de la política. Conocí el campo de batalla, la cárcel y finalmente el bestiario. En 1851, el gobernador de Entre Ríos, general Urquiza, se sublevó contra Rosas. Ese fue el momento que Sarmiento eligió para volver al país. Se sumó al ejército grande del general Urquiza y participó de la batalla de Caseros, donde Rosas cayó derrotado. El restaurador renunció al gobierno y dejó el país. Los vencedores invitaron a todas las provincias a firmar el Acuerdo de San Nicolás. Dicho acuerdo, por el cual se convoca a la Convención Constituyente de Santa Fe y se designa a Urquiza director provisorio de la Confederación, fue rechazado por la legislatura de Buenos Aires. Mientras Sarmiento, definitivamente distanciado de Urquiza, se volvía a Chile, los porteños liberales realizaron una enconada oposición al acuerdo. Buenos Aires no es un pueblo vencido, sino un pueblo liberado, no sujeto, por lo tanto, a la ley del vencedor. Estas fueron las palabras de Bartolomé Mitre, cabeza de un grupo de jóvenes políticos liberales que contaba con el apoyo del antiguo unitario Valentín Alsina y del jurista cordobés Dalmacio Vélez Arfield. El principal punto de fricción entre Urquiza y Buenos Aires residía en la aduana. La renta anual de esa entidad duplicaba lo producido por el resto de las provincias. En el Acuerdo de San Nicolás se nacionalizó la renta de la aduana, privando a Buenos Aires de su principal fuente de ingresos. Mitre y sus aliados comenzaron una serie de críticas a la política de Urquiza y fueron reprimidos y expatriados. Contrarios a una nueva dictadura, los porteños empezaron a planear la rebelión. El 11 de septiembre de 1852, una revolución puso a Valentín Alsina como gobernador de Buenos Aires. Buenos Aires, la provincia rebelde, retomó el manejo de sus relaciones exteriores y se separó del resto de la Confederación Argentina. Esa década del 50 fue testigo del comienzo de la transformación de la ciudad de Buenos Aires. La arquitectura colonial de casas bajas con techo de tejas o de azoteas pasó de moda. La gente adinerada prefería las viviendas de 2 pisos de estilo italianizante. Algunos edificios eran monumentales, como la Aduana Nueva, símbolo de la opulencia del puerto, y el Teatro Colón, donde ahora se halla el Banco Nación, que mostraba el gusto por la música lírica de alta calidad. El viejo fuerte sería demolido. También se modificó la política, la cultura, las costumbres. Esa década trajo la iluminación a gas y el primer ferrocarril. En 1855, Sarmiento entendió que su lugar estaba junto a los hombres de Buenos Aires y volvió al país.
Espere. Pero, señor Sarmiento, ¿qué es esto? Tengo que hablar con usted, señor ministro. Pudo haber esperado. ¿Todavía más? Hace 20 años que estoy esperando para servir a mi país. Discúlpeme, Soto. ¿Cómo no, doctor Portela? Soy de los que todavía creen que no hay educación sin paciencia. Y yo soy de los que ya no tienen paciencia para aguantar que el pueblo siga sin educación. ¿Qué quiere decir? Que necesito ser nombrado director del departamento de escuelas. Imposible, ese departamento no existe. Precisamente para eso he venido, para que sea creado sin pérdida de tiempo y se le entregue al único hombre que sabe lo que es una cartilla. El gobierno tiene muchos problemas y pocos recursos. Nada cuesta más caro que ser ignorante. Además, ¿con qué título solicita usted semejante cargo? Vengo fundando escuelas desde los 15 años. Miles de niños de Chile, del Perú, de Colombia, de Venezuela y de toda la América aprenden en mi silabario. ¿Le parece poco título? ¿Qué quiere? ¿Que sea de eso que no se sacan el gorro de doctor ni para ir a dormir? No puedo acceder a su pedido. Si necesita un sueldo para vivir, hablaré con el gobernador. Usted está confundido, ministro. Yo no soy hombre de arrastrarme para llenar las tripas. Buscaba un decreto para poder fundar escuelas y hacer la felicidad de nuestros hijos y usted pretende tirarme un hueso. Diríjase a la legislatura. No estamos en la época de rosas para gobernar por decreto. No deben recibirse como moneda de buena ley todas las acusaciones que hemos hecho a Rosa durante aquella época de lucha. Al pasado no hay que criticarlo, hay que superarlo. Buenos Aires me ha vencido. Tendré que volver a San Juan. No diga eso. Usted es un hombre de carácter. Mi carácter empieza a ceder. Usted está en la agitación de la prensa, de la política, del campo de batalla. Eso es vivir. Yo, en cambio, corroído por la inacción, me estoy muriendo. No hable como un pesimista. El país lo necesita. ¿Qué me va a necesitar? Ayer nomás fui a mendigar un lugarcito para ser útil y se me rieron en la cara. ¿Se da cuenta? A mí, que he llegado a conformarme con cualquier cosa. Escúcheme, Sarmiento. Sarmiento